Para ustedes también. Padre, te damos gracias. Vamos rapidito. Segunda de Timoteo 1:7, iglesia. Seguimos. El motor caliente, como Javier lo entregó, seguimos ahí. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice la Nueva Versión Internacional: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la versión, la Nueva Traducción Viviente: pues Dios, amor y autodisciplina, dice esta versión. Por eso me gustó y la traje también. Así es que puedes sentarte, iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Añade más bendición, Señor. Pasa carbón encendido, Señor. Te entregamos, Señor, todo el servicio, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Menguamos nosotros para que seas tú, Espíritu Santo, Señor. Y que ellos puedan ver el mensaje y no el mensajero. El mensaje que proviene directamente de tu trono, Señor. Bendecimos la vida de nuestros padres espirituales. Y en esta noche damos gracias por la bendición y la oportunidad de estar aquí conduciendo la recarga de miércoles. Así es que diga conmigo: hoy es un día que me reconecto para cargarme nuevamente. Repita conmigo: no quiero ser un oidor de tu palabra, quiero ser un hacedor. Les voy a hacer una pregunta y se la van a contestar ahí. No me levanten la mano. ¿Cuántos vinieron a oír una palabra de parte del Señor? No me levante la mano. Contéstese ahí en su corazón espiritualmente. Así es que los que contestaron ya tuvieron unos segundos para contestarse, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a oír una palabra del Señor? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra de parte del Señor? Contéstese ahí. Le voy a dar unos segundos para si quiere cambiar su respuesta a la primera, pues la puede cambiar. Porque ¿sabes qué? No es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando usted oyó algo. ¿Sabe qué? Hay mucha gente en los aeropuertos que están perdiendo sus vuelos porque oyeron el page, oyeron el aviso de que su vuelo estaba por salir. Pero como lo oyeron y no lo escucharon, se les fue el avión. Yo no sé a cuántos Dios le está hablando y lo están oyendo y no lo están escuchando. Así es que por eso el pastor es enfático toda la prédica de que no seamos oidores, seamos hacedores. El hacedor es el que escucha y se lleva su palabra a su corazón. Por lo tanto, tenemos que venir preparados a escuchar, a recibir del Señor. No podemos venir pendientes a oír. El que oye es como oí algo. Oí las noticias, pero no sé qué pasó. Oí el anuncio, pero no sé qué dijeron. No, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si vivimos oyendo a Dios, no estamos prestando atención verdaderamente a lo que Él nos quiere decir. Así es que en esta noche de recarga vamos rapidito. Así es que si acaso lo llevo muy rápido, levante la mano y nos ponemos los tenis, porque no hay forma de parar. El pastor nos lleva hace tiempo en una serie hablándonos de la visión. De la visión de la casa, y aprendimos que en la visión de la casa está el Espíritu de Dios, y que conectados a la visión de la casa es donde nosotros vamos a dar oportunidad que el Espíritu de Dios también trabaje con nosotros. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar mi ejemplo. Yo llegué a la casa y decidí conectarme, y estando conectado a la visión de la casa, siendo guiado por unos padres espirituales, el Señor trabajó conmigo independientemente, porque Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros por separado. Pero tiene que haber una conexión, y el pastor nos llevó a través de la visión, que en la visión de la casa
Sí, es la visión de la casa, pero es donde nos pegamos, porque es donde Dios va a trabajar con la transformación en nuestro espíritu, que es el que se vivificó. Porque a la medida que nos conectamos a la visión de la casa, permitimos que Dios trabaje con nosotros, con nuestro interior. El proceso de la transformación en nuestras vidas no va a realizarse si no estamos conectados a la visión de Dios, a través de una casa que recibamos, a través de unos pastores a los cuales Dios ha puesto en nuestro caminar. Si Dios te trajo aquí, conéctate a la visión, conéctate a los padres espirituales y date el tiempo, dale el tiempo, date tú el tiempo, porque Dios ya lo tiene, Dios sabe todo. Ahí es donde estamos directamente ligados a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, en la visión de la casa es donde está la combinación, es donde está todo confeccionado, es donde está todo entrelazado para que Dios trabaje con nuestras vidas y que podamos ser cambiados, porque no podemos, si una vez conocemos al Señor, no podemos seguir siendo iguales. De la única manera es que vengamos con resistencia. Y entonces no dejemos que el Espíritu Santo, que Él deposita en nosotros, haga su voluntad. Si estar conectados a la visión de Dios es importante, fíjense si es importante que el enemigo empeña todos sus cañones, todas sus artimañas, como dice la palabra. Que tengamos cuidado con las maquinaciones. Así es que si es importante para Él, ¿por qué nosotros no le damos la misma importancia a estar conectados a la visión? Y a veces nos desconectamos, a veces le dejamos de prestarle la atención. ¿Sabes qué? Mirando algo de esto, estaba estudiando la diferencia entre lo importante y lo prioritario. Lo importante debe ser nuestra atención primaria. Cuando desatendemos lo importante, eso que desatendemos importante, entonces se convierte en una prioridad. Entonces, donde empezamos a tener prioridades en nuestras vidas por cosas importantes que no atendimos a tiempo. Estar conectado a la visión de la casa, estar conectado con el Espíritu, es una importancia para nosotros. Porque si nosotros no le damos la importancia, el diablo le está dando la importancia, porque está buscando todas las artimañas para sacarnos, para desalinearnos de ese propósito que ya Dios tiene. ¿Y qué representa para nosotros esa conexión? Conocerla, estar conectados, mantenernos conectados, luchar para estar conectados. Conocer lo que Dios ya predestinó, dar la oportunidad a conocer lo que ya Dios predestinó desde antes que fuéramos creados. ¿Usted se cree que yo me iba a imaginar 8 años después de llegar a esta casa estar aquí hoy? Pero yo decidí sumergirme. En aquel tiempo, cuando el pastor decía en aquel otro edificio, decía métanse, y un día vino con los pantalones enrollados acá, métanse en el río, pero no se queden a los tobillos. Se enrolló los pantalones porque era para no quedarnos a los tobillos, sino que el agua te siguiera llegando y te siguiera llegando hasta que te tapara. Porque si estamos sembrados en ríos de agua viva, no podemos salirnos de ahí. De ahí el pastor, hablando de la visión, nos lleva a conocer el primer elemento y más fuerte que ataca la visión, y por eso nos lleva a 2 de Timoteo 1:7, que nos lleva a entender que el primer obstáculo y el principal es el temor. Porque Timoteo había perdido su pasión, estaba perdiendo su pasión, estaba desanimado. Y por eso él viene a decirle que no le ha dado Dios, vino a recordarle que Dios no le había dado espíritu de cobardía,
espíritu de temor o espíritu de timidez, como dice en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Y eso me llevó a entender, muchos padres dicen que sus niños son tímidos y ya los están marcando desde el inicio. Ah, no, es que él es así tímido, porque a lo mejor el nene no se atreve a hacer algo, porque a lo mejor el nene no se atreve a hablar, porque a lo mejor el nene se cohíbe de algo y rápido dicen no, para cubrirlo, para taparlo, es que él es tímido. Aquí la palabra te está diciendo que no nos ha dado espíritu en la nueva traducción viviente ni de temor ni de timidez, porque ambas cosas nos llevan a tener miedo, a tener temor. Y Dios lo que nos da es poder, amor y dominio propio. Y el pastor nos ha estado hablando del poder. Nos habló de Lucas 10:19, que el Señor nos da autoridad para pararnos encima de la serpiente. ¿Y por qué la serpiente? Porque el diablo se representa como la serpiente antigua. Lucas 10:19 nos lleva a entender que Él nos da poder. Porque sin poder, decía el pastor el domingo, sin poder hay cristianos inservibles. ¿Cuántos estuvieron el domingo en las sesiones? En la sesión de las 6 de la tarde el pastor entró en esta parte y me dijo: hijo, dale un refresh, una introducción. Cristianos sin el poder de Dios son cristianos inservibles, porque el temor, el miedo aplaca el poder de Dios. Cualquier cosa los intimida. Cualquier Goliat que se levanta rápido se intimidan. También habló del amor, porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo, ¿qué? Todo temor. Porque el amor de Dios, si el amor de Dios no está en el cristiano, abres una puerta al temor y todo lo que viene es desconfianza. Terminó hablando de dominio propio. El que no tiene dominio propio pierde la calma, pierde la paz, y eso lo lleva a depresión, ansiedad, autoestima baja, que las personas ellos mismos se clasifican como insuficientes, que no pueden. Personas desequilibradas, doble ánimo, pierden control y el poder. Pero repita conmigo: Dios no me ha dado espíritu de cobardía ni de timidez, me ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vamos rápido, esto es la introducción. Segunda de Timoteo 1:2, para repasar algo que me llamó la atención, que dice: Pablo le decía a Timoteo, amado hijo. 1:2, si lo tienes ahí. Amado hijo. Y amado hijo quiere decir que Pablo, el apóstol Pablo, era el pastor, era el mentor de Timoteo. Y le dice, en la versión que tengo aquí dice: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe? El mentor le estaba declarando al hijo, al discípulo, gracia, misericordia y paz. Y eso me llevó a mí a entender, y para que ustedes sepan, y los que se han unido hace unos años, hace unos meses, eso es lo mismo que nosotros recibimos de nuestros padres espirituales. Gracia, misericordia y paz. Cada vez que usted tenga una situación y usted se acerque a ellos, usted tenga oportunidad de recibir una consejería, una reunión o consultarle algo, lo primero que te van a decir es: declaro el favor y la gracia de Dios, hijo, sobre tu vida. Declaro la misericordia de Dios. Declaro que Dios pone paz en tu corazón, porque es lo que yo he recibido por los 8 años pasados. No importa lo que estemos viviendo, ellos siempre te van a levantar las manos, ellos siempre van a declarar lo que viene del corazón de Dios, como hizo Pablo con Timoteo. Nunca te van a decir cánsate, nunca te van a decir claudica, nunca te van a decir tira la toalla. Ese es el lenguaje de aquí.
A Timoteo se le hacía difícil porque era joven y recibió unas encomiendas grandes. Muy temprano empezó a ser mentoreado por el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué? Las mismas presiones que a lo mejor tenía Timoteo, a lo mejor las tienes tú hoy. A lo mejor las tengo yo hoy también. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque él tenía mucha presión. Nosotros tenemos una visión grande. Tenemos una visión grande. Y con una visión grande necesitamos las manos. Como decía Javier ahorita, Él te busca a ti. El interés del Señor no es tu dinero, no es tu fama, no son tus recursos. Eres tú. Somos nosotros las manos, el corazón, para que podamos entrar en el propósito por el cual nos está llamando. Nos ha estado llamando, el propósito por el cual nos creó. Timoteo tenía un llamado que fue confirmado por Pablo. Saber esperar el tiempo de Dios a través de la confirmación de sus mentores. Habían declarado que era un hombre de fuego. Y eso lo dijo Pablo, porque sabía lo que había en él. Y con esto voy cerrando la introducción. Con esto te quiero decir, hay cosas que tus padres espirituales, los pastores de esta casa, Dios les va a revelar de parte de nosotros, de nuestras vidas, que nosotros no estamos viendo. Pablo le decía a Timoteo, tú eres un hombre de fuego, tú eres un hombre de fuego, tú eres un hombre de fuego. Él no lo veía, pero Pablo lo estaba viendo. Tal vez nuestros pastores nos están diciendo, tú tienes un llamado de Dios, hay un ministerio para ti, hay cosas grandes, hay cosas grandes. Esto no se trata del más tiempo que llegue, esto se trata de que tú llegues con un corazón dispuesto a imponerte en las manos del Señor, a ser transformado, porque tampoco podemos entrar en los ríos, en el propósito de Dios, tal y como llegamos. Dios, en su inmenso amor, nos acepta tal y como llegamos. No nos pone condiciones. Él no nos pone condiciones en la entrada. Pero ya estando adentro, Él no se conforma como estamos con nuestra condición. Porque Él está viendo más adelante de lo que nosotros estamos viendo. Por eso en la visión, como decía el pastor, lamentablemente hay muchos que la resisten y hoy no están. Parte de lo que viene en el desánimo, que a lo mejor desanimó a Timoteo, es que muchos de los que empezaron con él no estaban. A lo mejor el que te trajo hoy no está aquí sentado al lado tuyo. A lo mejor el que te invitó a ti ya no está aquí, pero tú estás y dices, pero entonces yo estoy solo. Pero tú eres el que estás perseverando. Ese desánimo a ti no te puede alcanzar. Tú tienes que estar fijado en ese norte que es la visión. ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Si hay algo que no entiendo, levanta la mano. Si de momento no puedes hablar con el pastor, en un momento vas a hablar con él. Hay momentos, Dios tiene el control para todo. ¿Sabes qué? Dios trabaja con nuestro carácter a su manera, aunque nosotros no lo entendamos. Y seguimos, porque si no, vamos ahora directo. Primera de Samuel 2:21. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Samuel 2:21. Lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen con Biblia? Vamos. Vamos, a la guerra no podemos ir con escoba y mapo. Tenemos que ir preparados a pelear. Tenemos que ir preparados a pelear. Tenemos que ir preparados a pelear. Vamos, vamos, vamos. Yo veo esto muy cargado y hoy es un miércoles de recarga. Hoy es un miércoles de recarga. Tienes que estar presto a arrebatar lo que Dios quiere hacer. Si tú vienes un miércoles aquí es para que tú salgas recargado, para que tú puedas anotar, para que tú puedas llevarte lo que Dios te está hablando, para que tú puedas entender
de que todos los días que tú vengas aquí es un nuevo empezar para ti, porque el año no puedes terminarlo como lo comenzaste. El año no lo puedes terminar. Venimos repitiendo y repitiendo que vamos para una visión grande. La visión grande, esto no es algo por decirlo. Esto no es algo por decirlo. Esto es algo de que es una realidad. Lo quieras entender o no lo entiendas, lo puedas ver, lo puedas visualizar en tu corazón o no. Vamos para una visión grande. Iglesia, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies, porque yo te estoy diciendo que vienes para una visión grande y tú te estás quedando ahí sentado. No puede ser. Una noche de recarga. Vamos para una visión grande. Cuando te veas entrando en el nuevo templo, con miles de sillas, con miles de gente conectada a través de las redes. Cuando te veas con países viniendo a congresos que se van a estar dando. ¿Sabes qué? El crecimiento y la expansión de esta iglesia no es con nosotros los adultos, es con todo el mundo. Los niños, el servicio de los niños está marcando una punta de lanza. Los jóvenes, los juveniles, los jóvenes adultos, todos los matrimonios. La iglesia está expandiéndose, está expandiendo las estacas y tú eres parte de esto. No importa el tiempo que tú lleves, tienes que sentirte con apoderamiento. Tienes que sentirte con apoderamiento. Que recargue. Venimos a recibirnos en nuestra mente. En nuestra mente recibimos información. En el espíritu la ponemos en acción. Tenemos que ponerla en acción. Tenemos que ponerla en acción, porque todos los días salimos y hay un enemigo de las almas que nos está esperando allá afuera. Tú no puedes salir desarmado. Que aprendas los fundamentos, los rudimentos para salir mañana a la calle dispuesto a ponerte la armadura de Dios y entender que aunque el diablo se te pare de frente, tú estás metido en una visión, y aunque se levanten 1000 gigantes contra ti, no prosperará, porque el que está en ti es más grande, iglesia, es más grande, en el nombre de Jesús. Somos guerreros. Lo querramos entender o no, somos guerreros del reino de Dios. Y Dios nos llama para arrebatar vida, para ser pescadores de vida. Puedes sentarte, iglesia. Primera de Samuel 22:1. Y dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Miren, esta historia es bastante compleja. David tenía miedo. Estamos hablando de ¿qué? Del temor. David tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Se refugió en la cueva de Adulán. Y aquí hay una reseña, dice: recordemos que a los elefantes adiestrados en la India les ponían grillos punzantes en sus patas. Después de usarlos mucho tiempo se los quitaban y les ponen una simple soga, una cuerda, la cual con una pequeña fuerza serían hechas pedazos por el elefante. Pero como ellos siguen creyendo que tienen los punzantes grillos, el diablo le hace pensar a muchas personas de esa misma manera. Los elefantes se creen que todavía tienen los grillos punzantes en las patas, cuando ya se los quitaron. Y eso mismo el diablo le hace pensar a muchas personas que su poder es mayor y logra confundir a la gente y mantenerlos estancados. Lo que el pastor decía: el miedo nos estanca. El miedo estanca, paraliza. ¿Y qué paraliza? Paraliza nuestras vidas, paraliza nuestro camino en la visión. Cristo ha venido para salvar, sanar, liberar y llenar, llevar a los hijos de Dios al cumplimiento del plan divino. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios te ha llamado con lazos de amor, o de alguna manera te ha estado insistentemente buscando
para que el propósito que hay contigo se pueda cumplir. Soltemos la resistencia, iglesia, porque no es solamente estar aquí y decir yo estoy aquí, porque esto no se trata de los que llegaron ayer o los que llegaron el mes pasado o los que llegaron el año pasado. Esto se trata de todos nosotros, porque constantemente tenemos que estar recargándonos. Tenemos que estar recargándonos constantemente. Cada día queremos pedir más. Queremos pedir más. Que yo estoy aquí, no me conformo. Que estoy tocando los instrumentos, que estoy cantando, que estoy danzando, que estoy haciendo esto. No veas eso ya como el cumplimiento de Dios. Dios tiene preparación en el camino. No nos conformemos. El rey David huyó y estuvo escondiéndose en la cueva de Adulán. Pero el propósito de Dios era muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse. ¿Por qué? Porque el miedo nos aísla. ¿Cuántas personas están viviendo hoy en día en Puerto Rico con temor? Y lo menos que hacen es reconocer que necesitan de Cristo en su corazón. Independientes de Él no vamos a poder. Como aprendimos hace unas cuantas meses atrás con el pastor David Velázquez. Nosotros sin Dios somos nada. Te lo voy a decir como dice Javier. Somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Por qué no rendirnos? Si a lo mejor lo hemos intentado todo. Pero no es conformarnos con que ya llegué a la iglesia, porque ya estoy yendo, porque ya vengo los domingos. No. Estás metido en el río de Dios. ¿Hasta dónde te está llegando el agua? ¿Hasta dónde te estás mojando? ¿O estás metido y tus pantalones están secos todavía y no te los has levantado? ¿Estás viniendo con hambre o estás viniendo a conformarte? Pensando que estás estableciendo una relación con Dios. Sí, Dios se alegra que venga, pero Dios quiere que te entregues por completo. Adulán significa lugar de refugio o reposo. Lugar cerrado, esa era la cueva. Cuando David fue allí se sentía traicionado, impotente, cansado y con temor de la muerte. ¿Cuántas personas hoy en día están viviendo con un temor a la muerte? La estrategia para salir de la cueva, la adoración y la intercesión. La adoración se centra en el Dios mismo. David invocó. Ahí fue donde David creó el Salmo 57, que no lo vamos a estudiar ahora. Pero para que usted vea que en momentos de crisis hay victoria. En momentos de crisis hay victoria. En momentos de crisis hay victoria. En tu quebrantamiento hay bendición. En medio de tu quebrantamiento hay bendición. David decía, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y esto expresa dependencia de Dios, sometimiento a su soberanía. No lo hace con enojo ni murmuración. Estamos hablando de un hombre guerrero, con una imagen, sin embargo tuvo temor. La serie que está trayendo el pastor no es decir que la gente que no se ha entregado al Señor tienen miedo, que fueron atacados. No, fueron atacados los que estaban conectados. El hombre conforme al corazón de Dios, David. Y estudiando esto encontraba unas contradicciones, porque se preguntan los estudiosos cuáles han sido los momentos más trascendentales de David. Muchos estudiosos dicen que fue cuando tumbó a Goliat. Otros dicen que fue cuando fue ungido como rey. ¿Qué piensan ustedes?
Si yo le pregunto a Javier, lo más seguro me va a decir cuando salió de la cueva. Porque tumbar a David, a Goliat, ser ungido como rey, pero dice la palabra que la gloria postrera será mayor, será mayor, será mayor. Él podía haber tumbado a Goliat, pero si se quedaba metido en la cueva con temor, no iba a pasar nada. Él iba a ser un temoroso, iba a estar con temor, ungido, después de haber tumbado a Goliat, pero metido en la cueva. El momento más trascendental para muchos de David fue cuando decidió salir de la cueva. Cuando decidió salir de la cueva en adoración. Hoy, ¿en qué cueva tú te encuentras metido? ¿En qué cueva tú te encuentras metido en este momento? ¿En qué cueva te encuentras metido que el temor te está inundando? A David lo tenía inundado, temor infundado por noticias que no venían de Dios, porque lo estaban persiguiendo, porque Saúl lo perseguía, porque las tribus se habían alineado en su contra. Y todo eso hizo crear un temor en él, un miedo que lo paralizó junto a sus hombres. Pero ese miedo se rompió en adoración. Hoy, ¿qué tú tienes que romper? ¿Qué miedo tú tienes que romper? ¿De qué cueva tú tienes que salir adorando al Señor? ¿De qué cueva tú tienes que salir hoy? ¿Qué decisión tú tienes que tomar hoy para empezar a adorar al Señor en espíritu y en verdad? Adorarlo en espíritu y en verdad. Que el Espíritu sea el que nos guíe, no una emoción, no una emoción. Y yo no estoy pasando juicio de tu adoración, pero estoy aquí con una encomienda de parte de mi Padre espiritual, de mis padres espirituales que están conectados ahí. Y me dijo: hijo, hay que edificar el pueblo, hay que empujarlo, hay que lanzarlo como el águila del nido. No podemos seguir, porque las llaves del templo están a la vuelta de la esquina. Las llaves del templo están a la vuelta de la esquina. ¿Y quiénes vamos a entrar allí? Tú no te vas a quedar aquí. Repite conmigo: yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí. Yo no me quedo aquí. Vamos, que tenemos que terminar. Repita conmigo. Diga el débil: fuerte soy. La falta de poder, de amor y dominio propio nos expone al quebrantamiento. El quebrantamiento lo provocamos por nuestras propias y erradas decisiones, o lo provocamos por tener puertas abiertas al enemigo, las cuales representan un permiso legal. Nosotros le damos permiso al diablo para que opere en nuestras vidas cuando abrimos puertas a la mentira, cuando abrimos puertas a la murmuración, a la crítica, cuando abrimos puertas a tener nuestra vida, nuestra casa en desorden. Y en desorden es no tenerla en orden. El orden de Dios empieza por nuestras casas. Parejas que están viviendo, que no han formalizado esa relación al Señor, que no le han entregado esa relación al Señor. Hay una puerta abierta. Y no es por decirlo, es porque es la realidad. Le estamos dando permiso al diablo para que venga a destruir nuestras vidas, a destrozar nuestras vidas, nuestra familia. Y no es que la quiera destrozar en el presente, es que la quiere destrozar en las generaciones hacia abajo. Cerrémosle la puerta. Cerrémosle la puerta y nos agarramos de la obediencia, porque si un día como hoy puedo estar aquí, es porque me pegué a unos padres espirituales con una obediencia, con una sujeción. No es porque lleve 8 años, porque pudiera llevar 8 años y estar en el mismo sitio, pero yo no me conformé. Porque si dejé el mundo, dejé el mundo. No era para estar con un pie adentro y un pie afuera.
8 años atrás usted ni se hubiese imaginado que yo iba a estar aquí hoy. Pero es la inmensa misericordia y el amor de Dios. Ese amor que pone, ese poder, porque Él es el que pone poder para que yo pudiera salir de todo lo que yo estaba. Porque solo no, porque entonces queremos romper con todas nuestras ataduras en nuestra carne. No, en nuestra carne no podemos. Es en el Espíritu. Y para eso le tenemos que dar el espacio al Espíritu, para que reine en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Un día yo le dije, haz como a ti te dé la gana. Aunque el mundo me diga que me volví loco, aunque el mundo me diga que me comieron el cerebro, aunque el mundo diga que me están robando los chavos, ¿sabe qué? No. A Dios no le interesan mis chavos. A Dios no le interesan sacarme nada. A Dios lo que le interesa es levantarme del piso donde yo estaba tirado. Y porque Dios en su inmenso amor insistente va a permitir los quebrantamientos vienen, para no salirme del tema. Porque a veces Dios en su inmenso amor insistente va a permitir procesos para que no nos perdamos. O mejor aún, para que entendamos que somos dependientes directos de Él. Segunda de Corintios 12:1. Estamos terminando. Segunda de Corintios 12:1. Ahí estamos. Sigo por acá. Y dice, aquí estamos hablando ahora, con este versículo vamos a terminar. La visión y la debilidad de Pablo. De David, hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, que tuvo miedo y se encuevó. Ahora vamos a ir al otro hombre de Dios, el apóstol Pablo, después de haber sido transformado. La visión y la debilidad de Pablo. Dice el 12:1, no los voy a leer completo, voy a leer el 1, el 7, el 8, el 9 y el 10. Dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con eso. ¿Estamos en la misma versión? Sí. Fíjese cómo lo reconoce. Aunque nada se gane con eso. ¿Cuántas personas piensan así en el día de hoy en el mundo? Aquí yo sé que eso no ocurre. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, el apóstol Pablo estaba recibiendo visiones. Lo mismo que estamos haciendo nosotros como iglesia, que estamos recibiendo visión. El pastor nos lleva ministrando, nos lleva impulsando, que hay una visión en la casa, que vamos para cosas grandes, que vienen los ministerios que todavía no están, y que los que ya están, estamos viendo cómo están creciendo. El ministerio de los jóvenes empezó con 4 o 5 jóvenes. Y miren cómo está hoy. El de los juveniles ni existía. El de los niños menos. Matrimonios no existían. Y lo estamos viendo ahí. ¿Y por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo palpamos? Que vienen más, vienen miles. Los jóvenes van a necesitar un templo más grande. Este templo se va a quedar chiquito para los niños con lo que viene. Y detrás de esos niños van a venir las familias, porque Dios utiliza todo a su alcance. Y aquí el apóstol Pablo se estaba jactando
de las visiones que Dios le daba. Por eso nosotros tenemos que mantenernos humildes. Aunque veamos que la casa crece, aunque veamos que estamos creciendo, que nuestra vida está cambiando, tenemos que seguir siendo humildes con el que se sienta al lado en el trabajo, con el que está en el banco que nos conoce de años, con el vecino, con todo el mundo. No podemos empezar a mirar a la gente ahora por encima del hombro, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque conocemos la verdad y dice que la verdad nos hace libres. Pues vamos a tener gente atada a nuestro alrededor. La misericordia, ese que vino ahí ahorita, la misericordia lo abrazamos, le atendimos, le dimos cariño. Hay que buscar libertad para él, declarar libertad, pero no podemos podernos jactanciosos como hizo el apóstol Pablo. Dice el número 7: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder. El pastor nos está hablando de poder. El pastor nos está hablando de poder. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, decía el apóstol Pablo. Él entendió, porque perdió el dominio propio. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con la prédica? El pastor nos está hablando del poder, y ahorita hablamos del poder y que el temor lo aplaca. David tenía miedo porque perdió su poder. Y aquí estamos hablando ahora que el apóstol Pablo se volvió orgulloso, se enalteció, perdió el dominio propio, perdió el dominio propio. Y dice el número 10: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero lo que debemos observar en este lugar, ¿qué lugar ocupa el Señor en estos relatos? Esto me llamó la atención. Con frecuencia la historia contada se va desarrollando y se presenta a la persona que se convirtió sobre lo que hacía, cómo vivía en el pecado y el cambio notable que se operó en ella, mientras que se dice muy poco sobre el Señor Jesús. Y eso se ve el día de hoy. Mucha gente se convierte, empieza la transformación, y mucho con su conversión, mucho con la transformación, pero no se menciona casi quién lo transformó. Y aquí tenemos el ejemplo, hasta el punto en que uno a veces se pregunta si el Señor se ha presentado como el personaje clave y necesario. Así es que en muchos testimonios que hemos escuchado, Dios ha recibido poca alabanza, honra y gloria. Eso no sucede aquí, porque ese no es el lenguaje que nosotros hablamos, pero lo tengo que decir. Porque el apóstol Pablo, después de haber pasado una transformación de lo que era su vida como criminal de cristiano, siendo Saulo, y tuvo el encuentro y empezó su transformación, aquí lo vemos jactándose de las visiones y todo lo que estaba haciendo. Tenemos que mantenernos humildes. El orgullo no puede estar por encima del espíritu. El espíritu tiene que estar encima de la carne para que el orgullo no se levante. Pablo se enalteció, perdió su dominio propio, el dominio propio que nos da Cristo, que dice que nos da poder, amor y dominio propio. Como decía la otra versión, autodisciplina. Y a veces queremos disciplinar a otro y no podemos disciplinarnos nosotros mismos.
Después de haber contado lo mucho que sufrió por causa del testimonio de Cristo, Pablo procedió a mencionar las visiones y las revelaciones que recibió del Señor. Después de haber contado poco, porque decía que conocía a un hombre, y eso estaba en uno de los versículos que no leí. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Ese es el 2. Si en el cuerpo no sé, si en las fuerzas del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Métase después y estudie esto. Porque hay un versículo que habla de que él fue apedreado y dejado por muerto. Y se dice que ciertamente lo dejaron por muerto y que Dios lo trajo a la vida. Y que ahí, en ese pasaje, tuvo un encuentro y que Dios lo llevó a un encuentro. Pero Dios le quiso cerrar la boca porque no quería que hablara de eso. No quería que hablara de eso. ¿Cuál era la espina que Pablo tenía clavada en su cuerpo? Muchos dicen que era una enfermedad. Otros dicen que era un problema de visión. Lo interesante es que Dios le cerró la boca y lo silenció. Dice, Él, el Señor, no le dijo nada a nadie sobre lo ocurrido. Mantuvo silencio en cuanto a eso y no nos lo reveló. Ahora, ¿por qué le dio a Pablo un aguijón? Pues fue para mantenerlo humilde, para evitar que se enalteciera, que se enorgulleciera más allá de lo normal por haber tenido esa visión. Pablo se dirigió al Señor 3 veces para que esa dolencia le fuera quitada, y el Señor se negó a hacerlo. El Señor escuchó, escuchen bien esto, el Señor escuchó la primera, la segunda y la tercera. No fue que el Señor no hubiera escuchado las oraciones de Pablo, sino que la respuesta del Señor fue un no. Amárrate de la silla ahora. Algunas veces continuamos pidiéndole algo al Señor por lo cual Él ya nos dijo que no. Si Él no nos ha dado lo que le hemos pedido, pensamos que no nos está respondiendo la oración. Iglesia, somos maduros y estamos en un miércoles de recarga. Si tú le estás pidiendo algo al Señor y Él te está diciendo que no, o no te ha respondido, sigue conectado. Eso no es razón para que te desconectes. Eso no es razón para que te cambies de iglesia. Eso no es razón para que digas, aquí Dios no me habla, ahora yo me voy a buscar otra iglesia donde Dios me vaya a hablar, porque aquí no me habla. Escuche bien. Con una mayor frecuencia, su respuesta a mis oraciones es una negativa. Y con el tiempo descubrimos que su respuesta negativa fue la mejor respuesta que me pudo haber dado. Iglesia, hoy es un tiempo de recargarnos. En el caso de Pablo, el Señor le dijo, bástate de mi gracia. No le quitó el dolor, no le quitó la aflicción. Él tuvo que seguir así su ministerio. Tuvo que seguir su ministerio con el aguijón. No sabemos lo que era, pero le dolía, le impedía, le molestaba, le incomodaba. Y el Señor simplemente le dijo, bástate de mi gracia. Le dijo que no le quitaría la espina de su cuerpo, pero que le daría la gracia para poder soportarla.
Dios no te va a dar una carga que no puedas soportar, ni un proceso que no puedas llevar. Y conjuntamente te va a dar la salida. 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 En los procesos es cuando Dios busca la maduración de nosotros, busca el crecimiento. Si no hubiera habido un Goliat, no hubiese salido el David. ¿Por qué? Pregúntate, ¿cuántos Goliat tienes de frente y no le has querido hacer frente? El Goliat que tienes de frente es para provocar que el David que está escondido en ti salga. Que el David que está en ti salga. Porque tienes poder, amor y dominio propio. El ministerio de Pablo fue evidente que él era físicamente tan débil que el Espíritu de Dios le suministraba la fuerza y el poder. Nuestras fuerzas vienen de Él, no de nosotros. Nuestras fuerzas provienen de Él, pero para poder estar con Él tenemos que estar conectados. Por eso tenemos que mantenernos conectados. ¿Cómo nos mantenemos conectados? A través de la palabra, a través de recibir el domingo, a través de venir a la recarga, a través de tener tiempo de oración con el Señor íntimo. Pablo se gloría en sus debilidades y no en el hecho de que había tenido una visión. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes y nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Repito de nuevo, porque Dios nos da muchos talentos y muchos dones. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes y nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Y eso conduce al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, le permitimos a Dios nos llene con su poder. Entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido, jamás dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Ya el mundo tiene todo para impedirnos, todo tropiezo. El mundo lo pone. Dios no nos va a poner esos tropiezos. Cuando los obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene valor perdurable. Iglesia, ponte sobre tus pies, por favor. Proverbios 16:32 habla de que el que se enseñorea, déjame ver si lo encuentro aquí en la nueva versión, en la nueva traducción, del Espíritu. A ver si lo consigo aquí, que lo quiero leer en la nueva traducción viviente. No lo tengo marcado. ¿Sí? 16:32, Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Vamos a conquistar a San Juan, pero lo vamos a conquistar con el poder, con el amor y con el dominio propio. No va a ser en nuestra carne.
El Señor va delante nuestro. El Señor va delante nuestro. El Señor va delante nuestro. Ya no hay tiempo para más. Esto es un tema bien profundo. En ti encontré esperanza. Iglesia, estamos terminando. Ponte sobre tus pies, por favor. Valor que tu cruz me regaló.